Carolina, estamos finalizando prácticamente el año y ya a esta altura quisiera preguntar si ustedes tienen alguna idea del comportamiento durante este año del tema de violencia de género y obviamente el tema de los femicidios. Sí, yo creo que en materia de violencia de género tenemos un problema. La última cifra que existe oficial, el último registro que hay es en el año 2008, que es del Ministerio del Interior, y es la última encuesta hecha respecto de los niveles de violencia intrafamiliar o violencia intrafamiliar en Chile. Y ahí lo que aparecía es que una de cada 3 mujeres declaraba haber sufrido algún tipo de violencia, estamos hablando de violencia física o psicológica, por parte de su pareja. Y eso es un alto índice comparado con Latinoamérica en general, yo te diría, y pensando que tenemos una legislación bastante acotada, porque la legislación en Chile habla solamente de violencia intrafamiliar cuando es relación de pareja o expareja, deja fuera las relaciones de pololeo o deja fuera lo que nosotras llamamos violencia de género, es decir, la muerte de una mujer por el hecho de ser mujer, que hoy día muchos países la tienen legislada así y que involucra otro tipo de violencia como es la violencia económica, por ejemplo, que acá no es una causal, por ejemplo, u otras. Y en materia de femicidio, que es la ley que tuvimos a partir del 2010, la verdad es que a la fecha alrededor de 30 mujeres han muerto, que es una cifra elevada y que tampoco tenemos el registro claro, porque hasta antes de la ley en este país se sabía el femicidio por los diarios, es decir, lo que la prensa ponía como femicidio se contaba como femicidio. Y luego hay diferencia entre lo que registra CERNAM, lo que registra el Ministerio del Interior, lo que registra la Fiscalía y lo que registra el Servicio Médico Legal. Entonces yo creo que ahí también estamos teniendo un problema. Respecto de los femicidios frustrados, ¿hay registros de femicidios frustrados, cifras, digamos, confiables? No. Respecto a femicidios frustrados no tenemos cifras confiables, porque depende de lo que se denomina un femicidio frustrado. Para muchos un femicidio frustrado es un intento de muerte, para otros violencia, es una violencia desmedida. Entonces, como no tenemos eso, piensa que el problema de la ley de violencia en Chile, si uno se remonta a la historia, hasta el año 94 la violencia contra las mujeres no era un delito. Y de hecho en el 94 tampoco era un delito, era una falta. Recién en 2004 la violencia pasa a ser un delito en algunas causales. Y es decir, cuando hay habitualidad o cuando una mujer puede demostrar la violencia física, es decir, que hay marcas en el cuerpo, pasa a ser un delito. Si no, lo que tiene que demostrar, y que es el juez del juzgado de familia, de los tribunales de familia, que tiene que definir si hay habitualidad o no hay habitualidad. Entonces, por un lado tenemos que en materia de violencia el trámite ya es engorroso. Entonces, ¿cuánto demora la mujer entre hacer la denuncia y que ésta tenga un resultado, digamos? ¿Cuánto tiempo pasa? Puede pasar 30 días, fácilmente. Puede pasar 30 días entre que va al tribunal. A ver, si ella entra por delitos graves, golpes y lesiones, va a ser mucho más rápido, porque va al servicio médico legal, constata lesiones, etcétera, y ahí se verá si qué medidas cautelares se tomarán para resguardar la integridad de esa mujer dependiendo del nivel de gravedad de las lesiones. Ahora, si el maltrato, o sea, si no ha llegado a ese nivel, pero es tanto más peligrosa, porque conocemos que muchas veces esto es desde la violencia psicológica a la muerte, el paso es muy corto, ¿no? Claro. Entonces esa otra mujer puede pasar 30 días entre que denuncie la primera vez, la segunda vez, la tercera vez, la cuarta vez, o que no denuncie. Claro. Y muchas mujeres no denuncian porque la verdad es que saben que se van a encontrar con un trámite desde aquí hasta que ocurra esos 30 días y tienen mucho temor. Mucho miedo, claro. Ahora, en términos de denuncias, ¿cuál ha sido el comportamiento este año? Digamos en cifras. Yo tengo las cifras del año pasado. Ya. Se supone que aumentaron las denuncias. Ya.
pero el temor que hay es que empiecen a disminuir, porque cuando las denuncias aumentan y no hay una respuesta concreta que implica una política pública, porque aquí lo que nosotros no debiéramos llegar, la preocupación está siempre en el femicidio, y nosotros no debiéramos preocuparnos del femicidio porque debiéramos parar esto mucho antes. Aquí parar antes implica política de prevención tan fuerte que no tengamos una mujer muerta más. Así de brutal tiene que ser. Hay un tema que en lo personal a mí me preocupa mucho, que es la indefensión en que quedan las mujeres víctimas de femicidio frustrado. Cuando hablamos de femicidio frustrado, suponemos que muchas de ellas las lesiones las mantienen entre la vida y la muerte, ¿no? Y quedan, por tanto, diversas secuelas físicas, obviamente, psicológicas, pero si ni siquiera hay un registro de los femicidios frustrados, supongo yo que menos hay un seguimiento de qué pasa con esas mujeres. ¿Qué pasa con ese agresor? ¿Qué pasa con el agresor? El agresor se va a ir preso un tiempo y va a salir rápidamente. Y podrán tener medidas cautelares de no acercarse a la víctima, pero conocemos que se va a acercar de alguna manera y ese es el problema que tenemos. Tampoco se trata aquí de sacar a la mujer de su hogar, esa es la medida extrema, ¿no? Porque también es destruir la vida de esa mujer, sacarla de la casa, si tiene hijos aún peor, desarraigarla, etc. Aquí hay que ver cómo resguardamos que ese agresor y cómo una comunidad también se hace cargo del cuidado de esta mujer. Es la comunidad y es el Estado en su conjunto. Cuando aquí dicen no tenemos un carabinero por mujer, es cierto, probablemente no hay un carabinero por mujer, pero hay situaciones donde sí tiene que haber un carabinero y sí tiene que haber un resguardo, que ese sujeto no se puede acercar, hay una familia de ese sujeto que tiene que controlar ese sujeto, hay toda una red social, hay psicólogos, hay todo un ministerio público que tiene que estar, una fiscalía resguardando que este es el delito más habitual en Chile, la violencia. ¿No? Sí. Más que la delincuencia, más que las tomas de los colegios, cuando aquí hay movimientos en Chile, no solamente el movimiento estudiantil, en regiones, etcétera, ahí tenemos 1000 carabineros en las calles, etcétera. Bueno, yo digo, sí, eso puede ser un problema, pero este es un problema mayor y no tomamos conciencia de eso. ¿Y es considerada la violencia intrafamiliar como un tema de seguridad pública? No. ¿O más bien tiene otro tratamiento? No, porque cuando uno escucha, y esto ha sido eterno, no solo ahora, pero cuando uno escucha hablar a los ministros del interior de este país, históricamente, yo nunca he escuchado hablar y poner en primer lugar el problema de la violencia intrafamiliar, la violencia contra las mujeres, como el problema más grave de este país. Y eso debiera ser. Y además, aquí no basta una campaña para el 8 de marzo, para el 25 de noviembre, aquí debiera haber una campaña pero permanente, el repudio social debiera ser permanente hacia los agresores, debieran tomarse todas las medidas para este país. Uno viaja un poco y entra a cualquier país y los aeropuertos están llenos, este país no acepta la violencia contra las mujeres, las constituciones de los países, Ecuador, lo primero que dicen, no la violencia contra las mujeres, hay un montón de mecanismos, los municipios tienen prioridad también en entrega subsidio a las mujeres, en trabajo, etcétera, para reinsertarlas laboral y sus vidas a mujeres que han sido víctimas de violencia, cuestión que aquí no ocurre. Entonces, una mujer que sufre violencia, no todas, pero muchas, el temor es decir, pucha, ¿qué hago después? Entonces creo que aquí no se está tomando en serio el tema de la violencia. No hay, volviendo a las mujeres que salvan la vida, digamos, estoy poniendo los casos extremos, que lamentablemente hay muchos, logran salvar la vida, pero tienen que ser sometidas a muchísimos tratamientos de todo tipo. El Estado no contempla alguna ayuda, algún aporte, obviamente las redes públicas, ¿cierto? Pero si requieren de tratamientos más especializados, en fin, para... El Estado, la violencia intrafamiliar es un problema efectivamente entre sujetos,
Pero cuando esto ocurre en un país que no está resguardando, ya pasa a ser una violación de derechos humanos de las mujeres, y ahí es responsable el Estado, de no haber dado la protección en materia de violencia. Entonces ahí uno dice, sí, aquí hay una violación de derechos humanos de estas mujeres, porque hay un Estado que no está haciendo lo suficiente para que no ocurra sucesos que efectivamente es entre personas naturales, pero cuando el Estado no tiene la debida diligencia, aquí estamos frente a una violación de derechos humanos. Por eso la violencia contra las mujeres termina siendo una violación de derechos humanos, aunque no es el Estado el que lo está violando, porque la violación a los derechos humanos, el Estado es el responsable, pero el responsable también puede ser responsable cuando no toma todos los resguardos para que estos sucesos no ocurran entre los ciudadanos comunes y corrientes. Y eso es lo que está pasando. Y aquí ha pasado mucho, en muchos casos, yo recuerdo un caso que llaman humana, o sea, hay sujetos que no solo homicidio frustrado contra la mujer, sino que han matado a los hijos y además han intentado homicidio frustrado contra la mujer. O sea, aparte de la mujer, me recuerdo el caso de Claudia, que fue muy dramático, que el sujeto la desfiguró la cara a ella completa y tiró a su hija de 7 años por el balcón de la casa y la mató hace varios años atrás, que fue un caso muy bullado.